Muy bien, Festa, no tengas más que medir el agua. En otros casos se les llama también aforo. Sin embargo, existe un concepto concreto de lo que es la medición del agua. Si ustedes ven aquí esta fotografía, incluye un paso sobre el río, una losa de concreto sólido sobre el río, y esto es parte de los procesos de medición del agua. Entonces, existen diferentes métodos para poder medir la cantidad de agua que existe en determinada fuente. Hay diferentes fuentes de abastecimiento de agua. Hay fuentes superficiales, ahora le llaman cuerpos de agua. Fuentes superficiales como ríos, riachuelos, nacimientos, lagos, reservorios, pantanos, que son espacios o lugares de aprovechamiento del agua. Ante la escasez de esa disponibilidad de agua superficial, se ha caído en la perforación de pozos, que en la actualidad realmente la cantidad de pozos que se han perforado, la industria de la perforación ha crecido grandemente, porque cada institución, cada organismo, cada fábrica, cada empresa tiene que perforar un pozo. En la construcción de un edificio multifamiliar hay que perforar pozo. En el establecimiento de un área domiciliar, residencial, hay que ponerle pozo. De tal manera, pues, de que pozos por todos lados. Solo la escuela cuenta con 4 pozos. Y ahorita está pendiente de perforar un 5º pozo. ¿Por qué ha ocurrido eso? El río Platanitos pudo haber sido suficiente, pero la falta de visión en la administración de la cuenca destruyó todas las posibles fuentes de agua superficial que se podía disponer. Ahora pues hay que echar mano de diferentes. Sin embargo, la hidrometría siempre sigue siendo la ciencia, parte de la hidrología, que velan por la medición de los volúmenes de agua que circulan o pasan en algún conducto, ya sea canal, ya sea tubería, ya sea zanja, ya sea un río, una corriente natural, y se puede medir. El nombre de hidrometría viene del griego hidros, que quiere decir agua, y metrón, medida, medida del agua. ¿Cuál es la importancia de poder medir el agua? ¿Cuál creen ustedes? Poder racionarla, ¿Cómo? poder racionar las distintas actividades. Ajá, exactamente. Poder aprovecharla y racionarla para las diferentes actividades que puedan surgir en el proceso de aprovechamiento del agua. En el término de que hablamos de la cuenca hidrográfica, si ustedes se dieron cuenta, a la salida de la cuenca, en la parte más baja, en donde ya sale el río completo, siempre debe existir un punto en el cual se ha de medir de qué cantidad de agua dispone la cuenca para poder hacer uso de ella. En este caso del río Platanitos, pues como ya les mencioné, ya no lleva agua durante la época de verano, lo que lleva es una corriente de desagües, no agua pura. Más arriba sí todavía trae agua pura, pero un chorro muy pequeño porque también está totalmente desforestado. Ese poquito chorro que hay no lo utilizan de momento porque quieren hacer un proyecto que cuesta 10 millones de quetzales y no se ha hecho porque uno de los diputados quiere que ese proyecto no valga 10 millones,
si lo quiere que valga 20 millones, porque él necesita los otros 10. Imagínense la corrupción, ¿no? Pero bien, entonces se mide el agua con la intención de poder dedicarla a las diferentes actividades que hay. Puede ser actividad prioritaria, el consumo humano. La puse de primero porque así es. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas, establece que cualquier fuente disponible de agua, su principal uso es para el consumo humano. Cubierta la necesidad humana, se procede a la disponibilidad para la agricultura. Cubierta la necesidad agrícola, se busca la actividad ganadera. Si ustedes se dan cuenta, son productores de alimentación. No son servicios, no son otras cosas. Y de ahí, en cuarto término, el consumo industrial. Y luego, el consumo médico. Y por último, el uso turístico. Existen otros usos, no sé, pero se ha hablado también de uso recreativo, que tiene relación con el uso turístico. Se ha hablado de como vía de comunicación, pero es solamente en términos de aquellas fuentes de agua que son navegables, como en el caso del lago de Amatitlán, el lago de Atitlán, el lago de Nicaragua, los dos lagos de Nicaragua, el lago de Petén, el lago, hay otros lagos aquí, el lago de Ayarza tal vez, que tienen carácter turístico. Pero sí, entonces, esa es la importancia que tiene la medición de agua, es decir, cuánto dispongo y qué puedo hacer con ella. Recordemos de que el agua no es propiedad privada, es propiedad del gobierno. Bien, entonces necesitamos medir el agua para saber su uso y cómo la voy a aprovechar. Entonces, es necesario aforar. No me es permitido aforar cuando estamos en época de lluvia, porque la época de lluvia incrementa los caudales superficiales e incrementa también la disponibilidad a nivel subterráneo, pero más los caudales superficiales de manera instantánea, los nacimientos, los ríos, los riachuelos son aumentados durante la lluvia. Imagínense, la ciudad capital recibe anualmente 1.520 milímetros de agua en toda el área capitalina. Todo el país recibe 1.400 y algo milímetros anuales de agua. La mayoría de esas se desperdicia, se va. No es utilizada y todo el mundo está llorando por falta de agua. Entonces, para garantizarnos que cualquier proyecto de abastecimiento de agua sea real, debe de hacerse la medición durante la época más crítica del año. Normalmente, la época más crítica del año está relacionada con la época de verano, en el cual cero lluvias y temperaturas altísimas. Entonces, a ese periodo en el cual existe cero lluvias y temperaturas altas, la disponibilidad de agua en una fuente se ha reducido. Veamos el caso del río más conocido aquí cercanamente, que es el río Motagua.
Tal vez históricamente, hace unos 50 años, yo tuve la oportunidad de estar trabajando a orillas del río Motagua, administrando un sistema de riego. La oficina quedaba al otro lado del río, en donde estaba en la aldea del Jícaro. Nosotros, como nos pasábamos nos atravesábamos el río para poder trabajar directamente en el sistema de riego que nos habían asignado, porque estaba en San Cristóbal, la Casaguaslán. No sé si alguien conoce por ahí. Pero el tema es de que nos teníamos que atravesar el río Motagua. Durante la época más alta de temperatura y cero lluvias, el río nos llegaba un poquito más arriba de la rodilla. Entonces solo nos quitábamos las botas, el pantalón y pasábamos el río a pie. Pero durante la época de lluvia, solo podíamos pasar en lancha. Y en oportunidades, las lanchas se las arrastraba el río. Ahora, durante la época de alta temperatura y cero precipitación, uno puede pasar el río sin quitarse las botas. Y en invierno, solamente un rato arrastrando todo tipo de basuras. Un río principal en Guatemala. A esa época crítica de alta temperatura y cero lluvia se le llama época de estiaje. Ahí está marcado en esta presentación. Época de estiaje. Miren. Cero lluvias, alta temperatura. Por ejemplo, si voy a hacer un aforo en cualquier parte aquí en Guatemala, yo sé de que en el verano, lo que llamamos verano o época seca, que parte de noviembre hasta el mes de abril, incluyendo el mes de abril, si hay lluvias, son lluvias muy esporádicas y de poca intensidad y de poca cantidad. Casi no afectan los manantiales ni los ríos. Tengo que buscar una época dentro de esos 6 meses en que no llueve, en donde hay máxima temperatura. Normalmente las máximas temperaturas se dan entre el mes de marzo y parte de abril. Entonces tengo que buscar ese tiempo para poder hacer el aforo. ¿Por qué razón se recomienda el aforo en la época más crítica? La primera razón es porque no puedo calcular o diseñar un sistema de abastecimiento con una medida de agua alterada por una época de alta precipitación. Segundo, tendría que diseñar un sistema de gran tamaño, es decir, tuberías tal vez de 10, 12 pulgadas para poder abastecerme de agua. Sobrediseñaría el proyecto, me saldría más caro. Por lo tanto, para garantizarme que todo el tiempo va a haber agua, yo me aseguro de que voy a hacer mi diseño en el periodo donde más necesidad de agua existe. Y precisamente la época de estiaje es esa. En algunas ocasiones, algunos agricultores quisieron engañarnos en llevarnos a sus fuentes de agua durante invierno para que se las midiéramos. Nunca se hicieron los proyectos porque durante el verano se secaba la fuente. Entonces, por gusto íbamos a medir el agua en invierno, si en la época de estiaje no había nada, quebrada seca. Entonces, tenemos que considerar eso, hacer nuestra medición del agua en época de estiaje. ¿Se entiende esa palabra? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Correcto. Entonces, cuando vamos a planificar, podemos medir nuestra agua única y exclusivamente en época de estiaje. Aquí vamos a planificar y vamos a diseñar. Cuando ya esté instalado el sistema,
ya nuestro aforo ya no va a ser en la fuente, sino que nuestro aforo va a ser ya con carácter administrativo. Es decir, si realmente el diseño que está funcionando adecuadamente. ¿Qué cantidad de agua realmente lleva el diseño? ¿Qué cantidad de agua realmente llevan las tuberías? Y en ese sentido, puedo evaluar ya tuberías, ya puedo evaluar chorros, ya puedo evaluar aspersores, ya puedo evaluar goteros, ya puedo evaluar tinacos, ya puedo evaluar canales, pero ya estructuras establecidas. No, ya no voy a medir fuera de esto. De acuerdo, entonces, al tipo de aforo que voy a hacer, hay diferentes maneras de hacerlos. Entonces, por ejemplo, el más conocido, el más aplicado para fuentes pequeñas, es lo que se llama cálculo o medida por medio de el método de volumen conocido y tiempo de llenado. Vamos a verlo en la práctica, mejor dicho, en el proceso conforme avancemos. Otra forma de medir ya en áreas prácticamente establecidas o sistemas ya establecidos es por medio del flotador. El flotador es aplicable a canales, a acequias, a ríos, a riachuelos. Si la condición nos lo permite y este método de flotador parece rudimentario, podemos hacerlo también ya más técnicamente a través de un molinete. Un molinete es un aparato que nos registra la velocidad. Lo vamos a ver. Existen otros métodos, aforadores o estructuras aforadoras preelaboradas que son instaladas en canales o en corrientes de agua pequeña para poder mantener un control de los diferentes caudales que se registran en determinados lugares. Para este caso, existen una variedad de aforadores. Y aquí les voy a poner los principales, que es el de Balofet, el de Partial, y aquí les puse otros, pero creo que vamos a verlos en el camino. Y por último, los lignímetros, que son instrumentos instalados en puntos fijos de aforo. Es decir, el sistema ya está colocado ahí, se hizo juntamente con la obra y la medición se hace de manera directa y automática. Vamos a ver. Bien, entonces, el primer método conocido es el método de volumen conocido. Este método de aforo, como ustedes ven en la gráfica, consiste en poder determinar el tiempo en el cual se llena un recipiente que tiene un volumen que ya lo hemos calculado. Si ustedes se dan cuenta aquí en la gráfica, vemos un chorro de agua saliendo posiblemente de una fuente y se ha acomodado ahí un pedazo de tubo que descarga su caudal y ahí puede colocarse un recipiente con un volumen ya preestablecido y se puede medir en cuánto tiempo se llenaría. Vamos a suponer este caso que tenemos ahí. ¿Lo ven? Un chorro que llena un recipiente de 200 litros. ¿Se ve ahí? Sí, ingeniero. Ingeniero. Suponga, cuando nosotros aforamos, medimos un caudal. La definición de caudal es volumen dentro de tiempo. Puede ser galones por minuto, litros por segundo, metros cúbicos por hora, metros cúbicos por segundo, como ustedes quieran. Volumen sobre
tiempo. Bien, entonces hagamos un cálculo aquí pensando en que vamos a forrar esto. Entonces, se está llenando ese tambo. Y ese tambo se llena en 50 segundos. La pregunta es, ¿qué caudal se descarga ahí? Sería Claro. cuatro, ¿Cómo? sería 4, ingeniero. ¿4 qué? Litros sobre segundo. Correcto, 4 litros por segundo. Supónganse de que yo no quiero esa medida. Quiero en metros cúbicos por hora. ¿Cuántos metros cúbicos por hora serían? Ingeniero, no sé si lo hice bien, pero me dio 14.4 metros cúbicos. Perfecto. 14.4 Metros cúbicos. metros cúbicos por hora. Cuando les dije que pudieran calcular en metros cúbicos por hora, también les puedo decir si pueden calcularlo en galones por minuto y después les voy a dar una explicación. Ingeniero, bueno, no estoy bien de cuántos litros tiene un galón, pero me dio 63.41 galones por minuto. Sí, un galón tiene 3.785 litros. Entonces, ingeniero, sí de eso. Me dio eso. 63. Nos da 63.40 galones por minuto. Dividí los 4 litros dentro de 3.785 y luego lo multipliqué por 60. Bien, ¿por qué les dije que calcularan el valor del aforo con 3 dimensiones? La razón es porque a Guatemala llega producto para manejo de agua con diferentes dimensiones. Vienen galones por minuto, litros por segundo, metros cúbicos por hora, litros por hora, etcétera. Entonces tenemos que estar acostumbrados a manejar eso. Yo lo que hago es manejar siempre constantes, como por ejemplo, para convertir litros por segundo a metros cúbicos por hora, solo 3.6 y punto. Y si quiero dividir metros cúbicos por hora a litros, dentro de 3.6 y cabal. Si utilizo para convertir litros por segundo a metros cúbicos por hora, por 15.75 y me da. Entonces, aprender a manejar esto porque en cualquier momento, si uno va a comprar un producto para riego,
Y dice, fíjese que necesito una llave que me descargue 3 litros por segundo. Ah, usted no tengo. Pero tengo una llave aquí que me descarga el mismo equivalente en galones por minuto, ¿no? Que sea de lo mismo, ¿no? Pero él lo tiene ahí en galones por minuto y otro lo tiene en litros por segundo. Entonces, para evitar esos líos, yo recomiendo, y también lo pido en los exámenes, de que los resultados se den en diferentes dimensiones por cualquier razón. Ahora, unas recomendaciones a este método de medición. Yo he tenido la oportunidad de medir en la escuela el caudal de los pozos que hay en las áreas de producción. El pozo de allá del otro lado del río, que le llaman área de extensivo, le llaman. El pozo de producción animal, el pozo de hortaliza y el pozo del consulado. Lo he medido varias veces, incluso en la práctica esta que estamos viendo ahorita, la debíamos haber hecho ahí y aportar información anual a la escuela. Lamentablemente, pues no hay oportunidad de hacerlo. Debemos conformarnos con la teoría. Me ha tocado también que aforar allá arriba en la montaña caudales más pequeños. Y la recomendación esta, poder considerar de acuerdo a lo que se supone que voy a aforar para poder evitar de que me vaya a topar con algo. Por ejemplo, si me dicen que voy a aforar un pozo, hay referencias históricas de ese pozo. Supóngase que el pozo descarga un caudal de 150 galones por minuto. Pues yo me imagino el volumen. No voy a llevar una cubeta de 5 galones. Porque si son 50 galones 150 galones por minuto, estoy hablando de aproximadamente 2.5 litros, no, galones por segundo. Y un tambo de 5 galones en 5 segundos se me llenaría. Y la velocidad a la cual va a caer al agua va a ser muy turbulenta y no me va a dar tiempo para manipularlo y poderlo calcular. Entonces, luego me imagino yo del caudal y digo, no, para medir aquí, en principio necesito que la tubería sea de 4 pulgadas como mínimo y un tonel para poder medir con mayor precisión. El método debe de consistir en que podamos medir el volumen que cabe en determinado recipiente. Hago esta observación por lo siguiente. Cuando hablamos de un recipiente que no tiene ninguna medida, pero que nos lo venden con una medida, ¿hasta dónde llega realmente la medida? Veamos, ustedes van constantemente a la tienda cuando tienen sed y compran una botellita de agua de medio litro. Eso la destapan, se beben un poco y al rato se beben el otro poco. Pero, ¿hasta dónde realmente llega el medio litro? En la botella esa. No hay ninguna marca. Hay unos recipientes que también dicen, por ejemplo, los de aceite o de pintura, dicen que son de 5 galones. Si ustedes los zarandean sin haberlo abierto, encuentran que hay espacio vacío. ¿Hasta dónde llega la señal realmente de 5 galones? ¿Y será cierto de que nos están vendiendo 5 galones de pintura? Queda en la duda. Toneles. Toneles son de 200 litros. Promedio de 54 galones.
Pero ¿hasta dónde llega la medida de los 200 litros? ¿Hasta arriba? ¿Un poquito más abajo? ¿Cuánto más abajo de arriba? No hay medida. Entonces, aquí de último, les anoté. Bueno, en primer lugar, se debe de llevar una libreta de campo en la cual se llenará el control de tiempo de llenado y altura del tirante de agua alcanzado cuando el agua se estabilice. ¿Qué quiero decir con esto? Pues aunque el recipiente sea de 200 litros teóricos, pero que no sé hasta dónde exactamente llegan los 200 litros, yo voy a meter en el tiempo cero el tonel dentro del agua, dentro del chorro, y va a empezar a llenarse. Dependiendo de la velocidad y el caudal que arrastre realmente esa tubería, me va a generar o no turbulencia. Y no voy a saber exactamente en qué momento va a llegar a determinada altura. Por lo tanto, hasta que esté lleno, así que yo he visto de que ya llega a la llenura, corto el tiempo y saco el tonel. Supóngase de que la medida llegó a, por decir algo, llegó a una altura de 90 centímetros y se llenó en 20 segundos. ¿Cómo mido yo los 20 centímetros? Con un flexómetro. Meto el flexómetro y mido hasta dónde llegó. ¿Todos saben qué es un flexómetro? No, ingeniero. Ninguno. No, ingeniero. No. Veamos pues. ¿Qué es esto? Es 1 metro, ingeniero. No, este no es 1 metro. Son 7 metros. Una cinta métrica. Ajá. Ya dijo algo alguien ahí. Una cinta métrica. Nosotros, con el perdón de la compañera o la señorita que habló, tenemos esa costumbre de decir, quiero 1 metro. Quiero 1 metro de 5 metros. ¿Estará bien dicho? No, ingeniero. Bien, ahora ya conocimos que es una cinta métrica. Técnicamente no se llama cinta métrica. Cinta métrica para la venta y 1 metro para la venta. Pero técnicamente se llama flexómetro. No se les olvida. Bueno, ojalá, asustado quedó Andy. Se llama flexómetro porque miren, podemos flexionarlo y hacer medidas de diferentes. Increíble. Los flexómetros tienen medidas específicas y condiciones específicas en esos puntos. ¿Por qué tienen medidas de ida y vuelta? Hay un montón de razones. Si tienen oportunidad de ver en YouTube cómo funciona todo esto, se van a dar cuenta de todo el uso que esta cosita tiene. De igual manera, a veces decimos, los que venden gasolina, hey, páseme un galón de 5 galones. ¿No han oído eso? Sí, Un galón de 5 galones. Nunca lo he visto, esa medida no la conozco. Ha de ser medida nacional. Porque aquí cualquier cosa decimos, ¿verdad? Bien, entonces, con un flexómetro o cinta métrica, podemos medir la profundidad a la cual llegó el nivel del agua. Entonces, tenemos que llevar una libreta de campo. Si ustedes se dan cuenta, este recipiente dice ahí que tiene 200 litros.
probablemente es un tonel. Este tonel normalmente tiene una altura, creo que es de 1 metro de altura. Entonces, no solamente tiene 1 metro de altura, sino que también tiene aproximadamente, vamos a ver con el flexómetro. Sí, tiene aproximadamente 60 centímetros de diámetro. Apunten por ahí. 1 metro de altura y 0.6 metros de diámetro. ¿Cuál sería el volumen que tiene realmente entonces ese recipiente? ¿Ya calcularon? 1 metro de altura, jefe. ¿Cuánto le dan? 0.28 metros ¿Qué? cúbicos. Metros Metros cúbicos. cúbicos. 1 metro cúbico tiene 1000 litros. Por lo tanto, ese recipiente tiene ¿cuántos litros? 280 litros. Ahora, si yo voy a esperar que el tonel se me llene, en el momento que calcule yo que llega a ras, tengo que tener el tiempo. Pero lamentablemente va a haber turbulencia. Y cuando la turbulencia llegue a un estado de tranquilidad, nos vamos a dar cuenta de que no se llenó. De que le faltaron 2 o 3 centímetros para llenarse. ¿No les ha pasado eso? Sí, ingeniero. Bien, entonces por eso la libreta va a llevar 4 columnas. La primera columna va a registrar el número de pruebas. Prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, etc. La segunda línea va a llevar la altura, no, perdón, el tiempo en el cual se llenó. 10 segundos, 11 segundos, 12 segundos, 10 segundos, 9 segundos, 7 segundos, 12 segundos. Va a variar. Va a variar porque hay alternativa de alteraciones de caudal. Entonces, cada prueba con su tiempo de llenado. La tercera columna va a llevar la altura medida cuando el agua se haya estabilizado. Altura 1, altura 2, altura 3, etc. Y la cuarta columna va a llevar el área del recipiente, de la base del recipiente. Si es cilíndrico como esto, la base de abajo va a ser igual que la de arriba. Si es cónico, la base de abajo va a ser más pequeña que la de arriba. Entonces, cuando el recipiente es más grande de la entrada con la base, hay que sacar un promedio de áreas. Entonces, en la cuarta columna va el promedio de área de ese recipiente. Entonces ya podemos operar con facilidad. Tenemos tiempo, tenemos altura y tenemos área. Altura por área nos da volumen y por ¿cómo se llama? Por tiempo, dentro de tiempo, nos da caudal. ¿Se comprende? Sí, ingeniero. Sí, Perfecto. jefe. Perfecto, muchachos. Si no hay ninguna pregunta al respecto. De acuerdo, entonces no hay más preguntas. Vamos a un siguiente método. Aquí está, como eso se lo voy a compartir, aquí aparece el método
Así se le llama, método volumétrico, ¿no? Volumen Sí. conocido. Y aquí está ¿cómo se llama? El modelo. Aquí está otra, ¿cómo se llama? Otra forma en que se puede elaborar, es una gráfica nomás. Pero también tenemos para medir cuando se trata de ríos, canales de tierra, canales de concreto, bajo este método. Este método consiste en establecer una longitud lo más recto posible de una sección de un río. El río va para cualquier lado, ¿no? Y calcula y ponemos 2 puntos de referencia. De manera práctica, yo recomiendo que sean 10 metros entre estaca y estaca o entre los puntos de referencia. Este es un punto de referencia y este es otro punto de referencia. Entonces, se calcula el área de la sección que va mojada. Si ustedes se dan cuenta, aquí pusieron esta regla y con esta regla hicieron varias mediciones y con esas mediciones calcularon prácticamente con el promedio de profundidades y el ancho que tenemos aquí, calculamos el área de esa sección. Ya la tenemos. Luego empezamos a hacer nuestras pruebas. Las pruebas consiste en poner un flotador al principio del tramo establecido acá. Y al tiempo cero lo soltamos dentro del agua de manera de que podamos estimar el tiempo en que tarda en llegar hasta el siguiente punto. ¿Se comprende? Bien, este es como un juego de barquitos. Y en ocasiones cuando uno hace estas pruebas hay que ingeniárselas porque a veces no tenemos las pelotas de plástico o de duropor para ponerlas ahí, o a veces si son de duropor se las lleva al aire y nos modifica. No, hay que llevar algo que realmente nos vaya a mantener la trayectoria y no se vaya a torcer y se vaya a ir topando en las orillas, sino que camine recto dentro del espacio que tenemos marcado. Y medimos el tiempo. Tenemos el tiempo y tenemos el espacio. ¿Qué podemos calcular ahí? La velocidad a la cual camina esa pelota, que teóricamente es la misma velocidad a la cual va el agua de la superficie de este río. Entonces, hacemos varias pruebas y promediamos el tiempo en que tarda en pasar este espacio. Y calculamos también la velocidad promedio que ocurrió en ese espacio. Y entonces aplicamos el modelo de que caudal es igual al área por la velocidad. Caudal es igual a área por velocidad. Voy a hacerles una observación en ese sentido. No lo puse aquí, pero lo voy a agregar en el momento en que se los envíe. El tema es este, de que a lo largo del movimiento del agua dentro del canal o dentro del río, la superficie del agua roza únicamente con la atmósfera y la velocidad es alta. Pero la parte baja, en donde el agua hace contacto con el concreto o con la tierra o con la arena que está en el fondo, la velocidad se reduce. Por lo tanto, la máxima velocidad que lleva el agua está arriba
y la mínima velocidad está abajo. Necesitamos un promedio de velocidades, pero como no podemos medir la velocidad hasta abajo, entonces medimos la velocidad calculando un promedio de profundidad que nos permita corregir esa velocidad. Entonces, dentro de las pruebas a nivel de laboratorio que se han hecho, se ha controlado de que la velocidad media dentro de un flujo de agua está al 15% de profundidad de la superficie del suelo. O sea, si nosotros tuviéramos una profundidad del movimiento del agua de unos 30 centímetros, el 15% serían a 7.5 centímetros. Entonces, desde ese punto de vista, para corregir la velocidad, prácticamente estamos calculándolo al 85% de la realidad. Por lo tanto, la velocidad en estos casos, ya que la hemos calculado y la hemos promediado matemáticamente, le aplicamos el valor 0.85, que es la velocidad real. Porque la velocidad que estamos calculando es la velocidad superficial. La velocidad real está, o mejor dicho, es 15% menos que la velocidad superficial. ¿Me comprenden? Bien. Voy a hacerles una pequeña gráfica acá. Vean ustedes la gráfica ahí. Abajo dice fondo, que sería el fondo del río o el fondo de del canal o de la zanja. Arriba hay una línea azul donde dice flotador y una línea que significa la velocidad. Entonces, la velocidad máxima está precisamente en la superficie del espejo del agua. Y la velocidad mínima está marcada en el fondo, ¿sí? El promedio de velocidades no se puede encontrar en medio de esos dos, porque se forma una especie de triángulo de velocidades. La velocidad media la encontramos al 85% de la distancia desde el fondo hacia arriba, hacia el lugar del espejo del agua. Entonces, para no estar calculando o tratando de meter el flotador al 15% de profundidad, entonces solo afectamos la velocidad con el 0.85. Eso sería para encontrar la velocidad media, ingeniero. Sí, exactamente. O sea, la velocidad media tiene un valor equivalente al 85% de la velocidad en la superficie. Esa es la conclusión. La velocidad media tiene una velocidad equivalente al 85% de la velocidad calculada en la superficie. ¿Nos aclara eso el porqué de ese valor? Perfecto. Entonces, ya podemos calcular entonces la sección que tenemos aquí. No me quiere dar el ratón. Aquí está. Aquí tenemos el área calculada de la sección y la longitud. Y aquí calculamos la velocidad. Velocidad por área
igual a caudal. Pero la velocidad afectada por el punto 85. El caudal puede estar dado en metros cúbicos por segundo, de acuerdo a los datos que ya hemos tomado. El área va a estar en metros cuadrados y la velocidad en metros por segundo. Con este sistema de cálculo vamos a obtener área en metros cuadrados y velocidad en metros por segundo. Tenemos área por velocidad, nos da al cubo dividido dentro de segundos. Entonces, metros cúbicos por segundo. Bien, este esquema es cuando tenemos una línea recta, pero también tenemos, por ejemplo, un riachuelo que pasa, que se busca entonces emparejar una sección para poder hacer la prueba. Les dije de que de A a B debe de tener un mínimo de promedio de 10 metros, porque ahí se estabiliza bien la oportunidad de controlar la velocidad del flotador. ¿Alguna pregunta más sobre el tema este? No, no hay. Podemos tener más, pero la máxima recomendable, o la mínima recomendable, mejor dicho, es de A a B. Y aquí hay una cuestión. Con una prueba que haga de aquí para acá, no es suficiente. Se recomienda también que sean 10 pruebas. 10 pruebas de punta a punta. Sin embargo, por causa de reducir los errores que puedan generarse, cuando hacemos nosotros nuestro llenado de los tiempos de prueba, nos van a aparecer datos bajos, datos altos y datos promedios. Entonces se recomienda que se elimine el dato de tiempo más bajo y el dato de tiempo más alto. Si hacemos 10 pruebas, nos van a quedar 8. Pero para poder mantener las 10 pruebas, entonces hacemos 12 pruebas. Tiramos 12 veces del flotador y 12 veces contamos el tiempo. Para que nos permitan quitar el más bajo y el más alto y jugar solamente con los valores que están dentro de los 10 que quedaron. De igual manera, en el anterior modelo de cálculo, se recomiendan 10 veces de llenado, pero siempre para minimizar el reloj, el llenado, hacemos 12, eliminando el tiempo más alto y el tiempo más bajo. Y eso nos ayuda bastante. Ya no son prácticamente 10 pruebas, sino que 12 pruebas. Y al final eliminamos el valor que sea más alto y el valor mayor más bajo. Con eso lo arreglamos. Bien. Hay otro método de medición. Este ya requiere de un aparato en especial. Y es el método con molinete. En este caso, el molinete nos registra el equivalente a la velocidad. En algún momento, el molinete posiblemente no nos da, de acuerdo al modelo del molinete, no nos da la velocidad, sino que nos registra un número de revoluciones que va a generar ese molinete. Y ese número de revoluciones lo afectamos por un factor específico del molinete. En la actualidad ya hay molinetes que en su giro ya no nos marca cantidad de vueltas del molinete, sino que nos marca de una vez la velocidad. En este caso, de todos modos, lo que estamos haciendo es sustituyendo el flotador por el molinete. Porque de todos modos tenemos que medir la sección.
en vez de poner el flotador, mido la sección y coloco el molinete. La pregunta es, ¿a qué profundidad voy a colocar el molinete? Y aquí también la técnica del factor de corrección de la velocidad. Introduzco el molinete a una profundidad del 15% de la profundidad total que tiene. Por ejemplo, si estuviera aquí, en el punto, este sería el punto más alto. Veamos, este A, B, C, D, se podía hacer el punto más profundo. Entonces voy a sacarle el 15% y a esa altura voy a poner el molinete. Y entonces yo tengo la velocidad por la sección. Me da prácticamente el mismo modelo de caudal. Es igual a área por velocidad. Ahora también hay otras formas de medir. Estas formas de medir son estructuras ya preelaboradas que son construidas y dejadas fijas en caudales, mejor dicho, en condiciones de sistemas de abastecimiento ya establecidos. Por ejemplo, sistemas de riego que ya se han construido, se les deja de una vez un aforador instalado a manera de que cuando se administra el sistema sepa el vigilante del riego que está dando ciertos caudales. Entonces ya existe ahí una regla medida, calibrada para determinados caudales y entonces el operador abre la compuerta y él lleva registrado en una nota hasta dónde debe de abrir la compuerta para lograr el caudal que la gente necesita aguas abajo. No andamos más en esto porque son estructuras que solamente se utilizan en términos de administración. Hay también otro tipo de medidores, como este caso, que tienen una forma rectangular que se pone en sentido transversal a la corriente de agua. Y de acuerdo al salto que da el agua acá, se puede medir el caudal. De igual manera, hay diferentes secciones que se pueden medir de acuerdo a este esquema que tenemos aquí. Lo van a tener ustedes, se van a enterar cómo son los métodos. Aparte, hay otros medidores de carácter permanente. Estos medidores de carácter permanente son aplicables en condiciones en las cuales se va a establecer o se va a llevar control del movimiento del nivel del río en determinadas ocasiones. Eso registra de manera automática la información y la transmite a sistemas de control en una oficina, en un cabezal de computadora, y donde se lleva el registro de los volúmenes ya calculados por la computadora y la información que envía el sistema, de qué altura se está moviendo y el caudal que está pasando o ha pasado en determinada hora. Supóngase de que hoy no llovió y estamos midiendo el agua. No llovió, ahí se estuvo estable el nivel. Pero de aquí a las 10, 11 de la noche se vino una crecida porque llovió aguas arriba. Y entonces el aparato nos registra de que a las 10 de la noche hubo un incremento de caudal hasta cierto nivel. Y eso lo está registrando la computadora allá en la oficina. A esos aparatos se le llaman limnímetros o limnígrafos. Y como le digo, son sistemas instalados para llevar el control de manera fija. Se colocan en los bordes del río, en alguna estructura prefabricada o en estructuras ya fabricadas que nos permitan mantener ese control. Y aquí tenemos algunas fotografías. Por ejemplo, este es un paso de una carretera montada sobre algún río y aquí está colocado el limnímetro. Quiero hacerle una diferencia entre limnímetro y limnígrafo. El limnímetro hay que leerlo de manera directa.
la persona que está llevando el control tiene que venir a ver hasta dónde ha subido el agua, ya sea para medir qué caudal lleva o reducir, en este caso, el paso del tráfico, porque puede ser de que la crecida pueda llevarse el puente. Entonces, estos aparatos sirven para ese tipo de emergencias. Ahora, el limígrafo es un sistema como este, que además de que lleva una escala de medición, se registra también la información de incremento para que mande la información a un sistema computarizado, automatizado, y que nos permita ya de una vez registrar el caudal que está pasando por determinado lugar. Aparte de eso, pues hay medidores fabricados que no les llaman aforadores, sino que les llaman caudalímetros. Y esos medidores de caudal son instalados en línea, en donde hay línea circulante, lo que se llaman líneas vivas. Se coloca ahí, hay un punto de registro, y por ejemplo se va a regar una cantidad de tierra aguas abajo. El operador controla cuántos metros cúbicos tiene que entregarle y automatiza el sistema y lo marca. Va a recibir el agricultor, por decir así, 150 metros cúbicos en el día. Abre la llave y calibra para que le pasen solamente 150 metros cúbicos por día, y ahí está funcionando. En el momento en que termina de pasar los 150 metros cúbicos, automáticamente se cierra el sistema y le corta el agua al agricultor. Entonces son aparatos, son controles mucho más complejos, pero que son mucho más eficientes. Esto es lo que se llama un contador en línea, que va instalado directamente sobre la línea de abastecimiento, y ahí es donde se lleva el control. Bien, entonces quiero dejarles una pequeña tarea que va a hacer que ustedes van a comprobar el método de medición por volumen conocido, o sea, el primero. Ahora me van a decir ustedes, pero no hay pozo aquí en mi casa. No, no hay pozo, definitivamente. ¿Eh? Pero sí hay chorros en su casa. ¿Sí? ¿O no? Bien, ahí, Inge. Sí. Si no hay, en la ferretería venden chorros, pero sin agua. Bien, entonces, una pregunta. ¿Cuál es la mínima cantidad de chorros que hay en su casa? Cuenten ustedes, recuérdense. Yo tengo en mi casa 6 chorros. ¿Cómo? 6 chorros. Bueno, entonces la prueba va a consistir en que ustedes hagan una prueba teniendo, si son 6 chorros, van a tener 5 chorros cerrados y solo van a medir el caudal en un chorro. Después van a abrir un chorro más, o sea que van a medir en los 2 chorros, funcionando los 2. Supónganse que dejaron abiertos los de la uno de sanitario y otro en la cocina. Entonces, miden ustedes sus chorros. La otra prueba es aumentar el número de chorros. Después van a hacer 3 chorros, después 4 chorros, después 5 chorros y después los 6 chorros juntos. Y va a medir de uno en uno. La prueba posiblemente les lleva una media hora, 45 minutos para toda la prueba. Y ustedes van a sacar ese listado de pruebas y me lo van a mandar como un informe en su grupo de esos resultados. El informe es sencillo, solo lleva su nombre, su grupo, la fecha, el tipo de actividad que desarrollaron
y los resultados. Si reventaron la tubería, eso no lo van a incluir. Nos van solamente los resultados. ¿Estamos bien? Ingeniero, en mi casa solo tengo un chorro. En ese caso, ¿Perdón? que yo solo tengo un chorro en mi casa. Si tenés un solo chorro en tu cara, solo uno afuera. No hay pena. Dudo que tengas un solo chorro porque, Sí, que como vivo aquí en una aldea, entonces, como que, por ejemplo, bueno, pero una pila ahí se hace no todo. tenés no tenés en la pila, no tenés en el baño. No, el baño aquí es un pozo ciego, entonces no. Oh, bueno, entonces solamente un chorro. Ajá, va. Y después de que ustedes tengan esa información, yo les voy a dar, vamos a analizar el sistema de acuerdo a, ahorita que el compañero nos habló de eso, cómo manejar la situación. ¿Correcto? Bien, entonces, si tienen un solo chorro, un solo chorro. Si tienen solo dos, dos. Si tienen 15, 15 chorros afuera. ¿Estamos de acuerdo? Dije, totalmente. Perfecto. Juan, ¿ibas a hablar? ¿O estás de acuerdo? Sí, ingeniero, solo yo tengo dos chorros, pero son de dos fuentes diferentes, entonces no sé si ambas también afectan. Mucho mejor. Entonces, esa anotación sí hacela, de que son fuentes diferentes. Ah, Está igual bien, yo ingeniero. tengo dos que vienen Igual la de, escuchan, está bien. viene de fuentes diferentes. Está bueno. Solo identifíquenlos. ¿Saben? ¿Alguien más estaba pidiendo la palabra? Luis Miguel, Ingeniero, yo le quería preguntar para cuándo es la actividad. tema que están viendo, que es Aford, ¿verdad?